Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar la unidad 9 que va a tratar de los teoremas de Tales y de Pitágoras, ¿vale? Como introducción he metido el recuerda que y os he mandado este PDF en la que aparece como un resumen de cosas que ya deberíais saber del año anterior. Entonces, en primer lugar me aparece la diferencia entre recta, semirrecta y segmento. La recta, acordaos que no tiene ni principio ni fin, ¿vale? La semirrecta tiene principio o fin, pero el otro extremo no, sigue hasta el infinito. Y el segmento tiene principio y tiene fin, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en el ejercicio 1 te dice que indique si es una recta, semirrecta o segmento. Entonces, esto de aquí, el apartado A, es una semirrecta, ¿vale? Porque por aquí sabemos que acaba, pero por aquí no. Por lo tanto, es una semirrecta. El apartado B le pasa igual. Sabemos dónde empieza, pero no dónde acaba. Entonces, también es una semirrecta. El apartado C es una recta, porque si vemos no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. Es infinita, ¿vale? Está formada por infinitos puntos. Y el D sabemos dónde empieza y dónde acaba, por lo tanto es un segmento, ¿vale? Si empieza en el punto M y acaba en el punto N, a este segmento le llamamos el segmento MN, ¿de acuerdo? Bien, después vemos los polígonos. Todo el mundo sabe ya lo que es un polígono, lo que es una línea poligonal abierta, cuáles son los elementos, es decir, los vértices, las diagonales, ¿vale? Entonces en el 2 dice señala y nombra los vértices y lados de los polígonos y dibuja los ángulos y las diagonales, ¿vale? Entonces los vértices pues son estos, este y este, ¿de acuerdo? Los lados, pues este es un lado, lo voy a poner en verde, esto es un lado, esto es un lado, esto es un lado y esto es otro lado, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices que son no consecutivos, ¿vale? En este caso, le voy a dibujar naranja, las diagonales del cuadrado serían estas. Pero si por ejemplo me voy a las diagonales del octógono que tengo ahí, serían todas estas, ¿vale? Porque son los segmentos que unen un vértice con los no consecutivos, es decir, con todos excepto con el que tiene al lado, ¿vale? Aquí tenemos un montón de diagonales, ¿sí? Y así lo haríamos con todo, ¿vale? Después los ángulos los voy a pintar en color moradito. Los ángulos serían este y este. ¿De acuerdo? Como todos sabemos, el perímetro es la suma de todos sus lados. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Me dice también que dos ángulos son complementarios si entre los dos suman 90 grados y son suplementarios si entre los dos suman 180 grados, ¿vale? Y todos sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, es decir, yo cojo un triángulo cualquiera y si sumo este ángulo con este, siempre la suma de todos sus ángulos tiene que ser 180, ¿vale? Lo mismo no pasa en los polígonos. Los polígonos regulares, la fórmula para saber cuánto suma todos los ángulos es 180 por el número de lados menos 2. Por ejemplo, si tengo aquí este pentágono y quiero averiguar cuánto suma los ángulos, pues tendría que multiplicar 180 por el número de lados, que en este caso es 5, menos 2. 5 menos 2 es 3, 180 por 3 sería 540 grados en total. Imaginaos que ahora os digo que si 540 grados en total, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos? Pues sería, como hay 5 ángulos y los 5 son iguales, serían 540 entre 5, ¿vale? Y daría 108, es decir, cada uno de estos ángulos, ¿vale? Mide 108 grados, ¿de acuerdo? Al ser un polígono regular tiene todos los lados y todos los ángulos iguales. Pues bien, en el ejercicio 3 dice dibuja un hexágono y señala todos sus ángulos. ¿Cuántos suman entre todos ellos?
Pues si utilizamos la fórmula esta, sería 180 por un hexágono tiene 6 lados menos 2. Así que sería 180 por 4, que eso hace un total de 720 grados. ¿Vale? Bien, y ahora en el otro apartado me dice si un hexágono regular, si un hexágono, creo que ahí debería decir cuánto mide cada ángulo. Pues si ya tenemos que en total es 760 grados y hay 6 ángulos iguales, ¿vale? Cada ángulo debe de medir 120 grados. El 4 me dice calcula la medida del ángulo rojo, ¿vale? Ya sabemos todos que en el triángulo la suma debe de ser 180, así que sería 120 más 25, en total me suma 145. ¿Cuánto me falta hasta llegar a 180? Pues me faltaría 180 menos 145 es igual a 35. Por lo tanto, el ángulo rojo debe de medir 35 grados. ¿Vale? Y ahora, en el apartado B, lo que tenemos es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados. ¿Vale? Así que la suma de todos los ángulos va a tener que ser 180 por 4 menos 2, que es igual a 180 por 2, que eso es 360. ¿Vale? Así que si en total todos los ángulos van a tener que medir, que sumar 360. Vamos a ver lo que tenemos ya con lo que tenemos. Tenemos 125 más 115 más 50. Eso hace un total de 290 grados. ¿Vale? Así que lo que me falta hasta llegar a 360 sería 70 grados. Es decir, este ángulo de aquí tiene que medir 70 grados. ¿De acuerdo? Bien. Ahora esto de los segmentos proporcionales os tenéis que acordar de la proporcionalidad directa que dimos hace unos temas. ¿De acuerdo? Entonces me dice que dos segmentos, que si tenemos dos segmentos, su razón, acordaos que la razón simplemente era una división, ¿vale? Entonces, la razón de estos dos segmentos es lo que mide el primero entre lo que mide el segundo, que en este caso da 0,6, ¿vale? Ahora aquí, en el ejercicio 1, me dice que la razón es 0,5. Y si A mide 2 centímetros, ¿cuánto mide B? Y ya prácticamente os lo da hecho. La razón, que es la división, es 0,5. Si A vale 2, que la has despejado ahí, ¿cuánto vale B? Simplemente esto es una ecuación donde tenemos que despejar B y eso se despeja de la siguiente manera. 2 entre 0,5 es igual a B. Así que B, si hacemos 2 entre 0,5, eso da 4. Por lo tanto, B debe de medir 4. ¿Vale? Después me dice que si la razón de dos segmentos es la misma que la de otros dos, se dice que son proporcionales. Y ahora ahí tenemos lo mismo que teníamos en los de proporcionalidad directa, que decíamos que era proporcional si A partido B era lo mismo que C partido D. Es decir, que si las razones eran iguales. ¿Vale? Y en el apartado 2 me dice, en el ejercicio 2 me dice el apartado A. Determina las razones de los segmentos e indica si son proporcionales. AB mide 18, CD 30, EF 30 y GH 5, ¿vale? Así que lo que tenemos que ver es que si AB entre CD es lo mismo que EF entre GH. Centímetros, Cuidado que esto es centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que ver es que si AB partido CD es lo mismo que EF partido GH, ¿de acuerdo? Así que tendríamos AB, que es 180, si 180 partido 30 es lo mismo que 30 partido 5.
Así que 180 entre 30 es 6 y 30 entre 5 es 6. Como los dos dan lo mismo, tienen la misma razón, podemos afirmar que estos segmentos sí son proporcionales. ¿Vale? Y el 2, apartado B, lo dejo para que lo hagáis, ¿de acuerdo? Ahora, en el 3, hallar la longitud del segmento desconocido, hago el apartado 1. Para que sean proporcionales, lo que tenemos que hacer es que AB por 12 sea lo mismo que 3 por 8, ¿vale? Así que AB, el segmento AB por 12 debe de ser 24. Así que AB debe de medir 2, ¿vale? De eso es lo que se trata este ejercicio, de aplicar eso. Y el 4 me dice, dados dos segmentos, calcula la razón de los segmentos AB y CD. Pues la razón simplemente es la división, así que sería 3 entre 9, que es lo mismo si simplificamos que 1/3. Así que esta sería la razón. Y ahora me dice, escribe dos segmentos que sean proporcionales a ellos. Pues como la razón de esos dos segmentos debe de ser 1/3, pues un segmento podría ser el segmento, por ejemplo, EF. El segmento EF podría medir, por ejemplo, 2 y el segmento GH podría medir 6. De esa forma tenemos ya que son proporcionales porque 3 partido de 9 es proporcional a 2 partido de 6. Además, 3 por 6, 18 y 9 por 2, 18. Así que se cumple y por lo tanto hemos hecho el ejercicio bien. ¿De acuerdo? Y ya con esto serían las actividades que teníamos para hoy.